Ok, hoy vamos a conversar con Daniel Lacalle, quien se encuentra ya en estudio, por alguna razón había desaparecido, se lo habían llevado los enemigos de la libertad hacia otro lado. En todo caso, vamos, ¿de qué va este programa? Vamos a tratar de entender durante el día de hoy por qué razón Donald Trump está haciendo lo que está haciendo, porque desde el punto de vista económico la verdad es que no hace sentido que se suban los aranceles tanto desde una perspectiva unilateral o que sencillamente observemos al planeta correr hacia un escenario en el que todos tenemos aranceles más altos, puesto que como todos sabemos, quien haya estudiado economía, un mundo con aranceles más altos es un mundo que no reconoce los esfuerzos empresariales por abaratar el costo de vida, por llevar tecnología hacia los hogares, más abundante, mejor, más barata. A la larga, el esfuerzo empresarial consiste en encontrar los mecanismos adecuados para hacer más eficiente la utilización de recursos. Entonces, en ese sentido, a los liberales sobre todo, porque tal vez a los economistas o aquellos que se hacen llamar economistas de izquierda, por ejemplo, o keynesios o keynesianos, o aquellos que siempre han estado a favor del proteccionismo, o incluso para esa izquierda vegetariana y carnívora que tenemos bastante en América Latina, lo de los aranceles les encanta, o sea, siempre han venido con el argumento de la protección de la industria nacional, con el argumento de encerrarse. Hay otros que creen que basta con ser economías que pueden por sí solas salir adelante por el hecho de que son medianamente numerosas, o hay otros incluso que han llegado a hablar de soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía esto, soberanía aquello, diciendo que lo mejor que pueden hacer es encerrarse y vivir de aquello que producen. Pues bueno, a los economistas no nos hace sentido, en principio, lo que Donald Trump está haciendo. Pero precisamente por ello queremos encontrarle una razón a lo que este señor hace, y tiene que haber, porque no creo que liderando una de las economías más grandes del planeta Tierra se embarque en algo que no tiene sentido desde ningún punto de vista económico. Pero antes de esto, quisiera mencionarles, tengo aquí a Daniel Lacalle. Daniel Lacalle es un reconocido analista económico, político, está novedad, o mejor dicho, anécdota. El otro día le conversaba a Natalia Barca, que trabaja conmigo acá en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Daniel Lacalle tiene cerca de 250,000 suscriptores en YouTube. Veamos. Tum, tum, tum. Perdón. 400,000. Listo, no pasa nada. Llego a la noche, vuelvo a revisar, ya llevaba 402,000. O sea, había ganado 2,000 suscriptores en cuestión de horas. Es un crack. Es una persona que la gente sigue mucho y que incluso acaba de escribir un libro que se llama El Nuevo Orden Mundial, que vale la pena chequear. Empecemos, Daniel, por conversar aquello en lo que hay gran coincidencia en el mundo, y es que los aranceles son malos. ¿Podrías explicarnos por qué? ¿Por qué los aranceles son malos? Porque son un impuesto y los impuestos son malos, ¿no? Todos entendemos que si le ponemos trabas a la libre creación de empresas y a la creación de empleo, a la inversión, el empleo, el crecimiento económico sufre, ¿no? Y los aranceles en particular son malos porque el comercio internacional es un factor esencial de progreso, ¿verdad? Por ejemplo, pues nosotros donde yo vivo no producimos una enorme cantidad de materias primas. Entonces es esencial que podamos comerciar libremente para desarrollarnos, tanto los que sí tienen materias primas como los que no, los que además comprarán bienes y servicios en los que nosotros tengamos mayor valor añadido. ¿Qué es lo que hace el comercio internacional? Lo que hace el comercio internacional es que se beneficien de nuestro valor añadido y de nuestra tecnología las economías menos desarrolladas y por lo tanto se desarrollen de manera más rápida, y que a la vez las economías desarrolladas se beneficien de bienes y servicios más competitivos y por lo tanto crezcan más rápido. Es una manera de cooperación maravillosa, ¿no? Que lleva al crecimiento económico global y mejora las condiciones para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay alguien que defiende a las empresas y al libre mercado y a la libre economía que pueda estar defendiendo los aranceles, ¿verdad? Bueno, yo te diría que antes de que vayamos a esa respuesta o a ese análisis o a esa intuición,
sigamos con esta línea de conversación. Tú dijiste algo maravilloso. El comercio es cooperación. Es cooperación. Pone a tu prójimo a trabajar en algo que te va a servir. Ya, el comercio no se trata de que yo traslado una pluma, un bolígrafo o como le llamen en Europa o en América Latina, de la China hacia Ecuador o de la China hacia Madrid. Se trata de transportar conocimiento y tecnología, porque por mucho doctorado que Daniel Lacalle tenga, no sabe cómo hacer un pedacito de plástico. ¿Ya? No sabe cómo elaborar la química que hay o el componente químico que hay de tinta para que eso pase a su vez al papel. Por mucho que ha estudiado la bolsa de valores o está analizando inversiones todo el santo día, no tiene la más mínima idea de cómo a este pedacito de plástico darle la forma que tiene. ¿Ya? Entonces, cuando comerciamos, trasladamos conocimiento puro que hace que nos ahorremos una cantidad de tiempo enorme y que ese ahorro luego termine explicando por qué crecemos, por qué salimos adelante, por qué las sociedades prosperan. Es cooperación pura, cooperación voluntaria. Es una forma de orden pacífico, ¿ya? En la que todos actuamos de manera descentralizada, sin ponernos necesariamente de acuerdo, a través de un sistema en el que operamos, un sistema que nos envía información a través de precios, a través de tasas de interés, a través de señales del mercado que las personas van tomando y sin necesidad de haber tomado un curso de economía, porque la señora que va al mercado ve los precios en el estante y toma decisiones. Y esas decisiones pues van haciendo coordinar todo aquello que entendemos como sistema económico. Ahora bien, si la cooperación pacífica, voluntaria, da lugar a tanto progreso, tenemos que plantearnos lo siguiente, y yo te lo decía, Daniel, antes de empezar el programa. ¿Qué razón motivaría a Donald Trump, el presidente de la nación más poderosa del mundo, ¿ya? Que seguro tiene que estar rodeado de personas inteligentes? O sea, incluso aunque esté rodeado de uno que otro tonto, no creo que todos sean tontos. O sea, no se puede liderar un país tan importante y obrar en determinada dirección sin haberle prestado por lo menos 2 minutos de atención. Eso es algo a lo cual tal vez los seres humanos comunes y corrientes podemos darnos el lujo de hacer. Pero no todos, y sobre todo alguien en una posición como esa, se puede embarcar en aquello que se conoce o que ha sido titulado por muchos como guerra arancelaria o guerra comercial. Porque estábamos hablando de cooperación, Claro. Estábamos hablando de cooperación y de repente aparece el término guerra. ¿Y cómo pasamos de lo uno a lo otro? Bueno, lo primero es que no es una guerra. Vamos a ver, vamos a empezar por lo más básico. La inmensa mayoría de la gente parece que se le ha vendido la idea de que lo que hemos vivido hasta febrero de 2025 es un entorno de cooperación libre y de libre mercado en el que hay pequeñísimas, por no decir inexistentes, barreras al comercio. Es completamente falso. Los aranceles no son una novedad, ni siquiera son una anomalía, son la norma en el comercio global. De hecho, lo que nos encontramos es un entorno en el que vivimos todo excepto un sistema de cooperación libre y espontánea entre operadores libres que lo que hacen es distribuir valor añadido, conocimiento y fortalecer el crecimiento. Lo que nos encontramos es una economía que lo que es en realidad es un feudalismo estatista que ha ido levantando barreras al comercio constantemente desde hace aproximadamente 20 años y cada vez que ha habido una crisis lo ha hecho de manera más rápida y acelerada, con un objetivo fundamental, que es el siguiente: utilizar las instituciones internacionales y el sistema monetario internacional para perjudicar a Estados Unidos y levantar barreras hacia dentro en cada una de esas economías. De tal manera que países como o agentes económicos como la Unión Europea, China y tantos otros vendían a Estados Unidos su exceso de capacidad, pero no permitían que haya esa cooperación libre y espontánea entre empresas libres con respecto a Estados Unidos. Por ejemplo,
un ciudadano europeo no se puede comprar un Trans Am o un Pontiac o un GMC. No puede. Eso es una barrera al comercio, ¿no? Barreras al comercio, además, como todo el mundo entiende lo que hemos explicado, José Luis y yo, de la maldad de los aranceles, lo que han hecho un montón de economías ha sido levantar una gigantesca cantidad de barreras no arancelarias al comercio. Es contra Estados Unidos. Primero, directa, la prohibición. Barreras regulatorias, administrativas, burocráticas, fiscales. Y además, como dicen los británicos, para añadir insulto a la injuria, con un objetivo político, que es no solamente perjudicar a Estados Unidos con un gigantesco déficit comercial, sino además subvencionar a otras naciones que no tenían esas barreras que tiene Estados Unidos. A ver, pero vamos por Permíteme partes, decir una cosa, porque okay. para la gente que nos está escuchando, porque un montón de gente dirá, bueno, y eso mismo lo hace Estados Unidos. No, Estados Unidos no tiene la capacidad que tiene China o la Unión Europea de poner barreras no arancelarias, limitaciones, prohibiciones, etcétera, por la estructura de su propia economía. Y adelante. Ok, bueno, dentro de lo que tú dices, para aquellos que están estudiando economía, para aquellos que tienen economía, yo creo que hay que parcelar tu argumento para atenderlo por partes, ¿no? Primero, en principio podríamos suponer, bueno, pero ¿qué problema tengo yo si la otra sociedad o la otra economía subsidia su producción de tal manera que nos está regalando plata? O sea, y si nos está regalando plata, si nos está regalando dinero, si nos está abaratando de forma artificial lo que vende, pues yo no debería sentirme ofendido. Claro. O sea, a la larga son ellos los que se están perjudicando a sí mismos y nos están trasladando un beneficio que, o mejor dicho, un dinero que debería estar en los bolsillos de los ciudadanos de ese país, está llegando a nuestra, digamos, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestro país. En principio yo no vería un argumento que me diga, claro, bueno, pues detente porque eso está equivocado. ¿Cómo respondes a esa pregunta? Claro, que hace mucho tiempo que Estados Unidos ha dejado de recibir el beneficio de bienes y servicios económicamente más atractivos. Claro, efectivamente, lo que dice José López tiene toda razón. Dice, y si esta sociedad decide subvencionar su producción y a mí me llegan productos más baratos, pues estupendo, peor para ellos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Que hace tiempo que eso no ha ocurrido. Cualquier ciudadano que nos esté viendo, que viva en Estados Unidos, sabe que hace mucho que los ciudadanos de Estados Unidos no reciben precios mucho mejores por importaciones, sino que lo que está recibiendo es el resultado de la sobrecapacidad de otros países. Y claro, ¿por qué le afecta al ciudadano de Estados Unidos? Porque dices que otros países subvencionen su sobrecapacidad, a nosotros nos debe dar igual porque recibimos productos baratos, nos están regalando dinero. No, el déficit comercial de Estados Unidos le cuesta a Estados Unidos un 4,3% y le está subvencionando la sobrecapacidad a China o a la Unión Europea. Es decir, que el coste de capital y el exceso de capital circulante que tienen esas empresas lo está subvencionando el consumidor norteamericano en mayores impuestos, mayor déficit. Mientras que, además, esos ciudadanos encima no están recibiendo bienes y servicios más baratos, porque resulta que se encuentran que cuando llega el producto de China o de la Unión Europea, pues no tiene unos precios espectaculares, ¿no? Entonces eso también es importante. Pero lo más importante es esa parte que te acabo de comentar, la de el déficit comercial le cuesta a Estados Unidos un 4,3% y le está subvencionando al otro. No es que los otros estén subvencionando a sí mismos. A ver, pero vamos también por partes. La verdad es que a mí nunca me ha interesado el término de balanza comercial. O sea, y te voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo a la gente que está aquí. Cuando yo entro en un supermercado, supongamos, yo entro con $100. Listo. Voy por ahí, cojo carne, compro cerdo, compro plásticos, compro vasos, compro esto, compro aquello, y salgo sin los $100 y con un carrito repleto de bienes ya que me son útiles para vivir. En términos de balanza comercial, pues yo tengo un déficit comercial, mi dinero se ha ido de mi bolsillo, se ha ido de mi economía, se encuentra en el supermercado,
digamos, estoy quebrado si lo vemos en términos monetarios, pero yo salí con aquello que necesitaba. Y el fin del comercio o el fin del dinero es precisamente satisfacer las necesidades de la persona, no ver dónde se queda la plata. Y en este caso, cuando tú me mencionas déficit comercial norteamericano, me da la sensación de que estás preguntándote por dónde se queda la plata, como si ese fuese el fin último de una operación comercial o de la operación que tenemos día a día los seres humanos. Bien, varios factores. El déficit comercial de Estados Unidos no es el mismo que tengo yo con el supermercado, ¿no? Mi déficit comercial con el supermercado es que yo no produzco las cosas que necesito cada día para comer o para vestirme, ¿de acuerdo? Y entonces, por lo tanto, hay un beneficio inmediato. Además, no es déficit comercial, porque yo no estoy en un proceso de comercio de bienes y servicios doble, en el que yo también produzco para ese supermercado. El ejemplo correcto sería el siguiente. Imagínate dos supermercados. Estos dos supermercados, dentro de la misma economía, están vendiendo bienes y servicios a los consumidores, ¿de acuerdo? Y sin embargo, a un supermercado se le subvenciona su producción y al otro, además, por ley, se le ponen prohibiciones para que no pueda vender cosas que vende el primer supermercado. Esa es la diferencia. No es el argumentario liberal de yo tengo un enorme déficit comercial con el supermercado, no es lo que ocurre entre dos naciones. Lo que ocurre entre dos naciones es lo que ocurre entre dos supermercados en los que a uno en la misma ciudad se le prohíbe vender, imagínate, le prohíbo vender cerdo, le prohíbo vender vasos y le prohíbo vender ropa, y al otro le subvenciono vender cerdo, ropa y vasos. Entonces, el otro, además, con la subvención que tiene y la prohibición a la anterior, el otro encima puede hacer ofertas con el resto de los productos. Y el primer supermercado está en un gigantesco déficit comercial con la economía y el primero tiene un enorme superávit comercial con la economía. Ese es el ejemplo, no el que acabas tú de comentar. El que tú acabas de comentar, que es un ejemplo perfecto, es un ejemplo de cooperación libre, en el que el supermercado toma un riesgo gigantesco, que es abrir la ventana y poner a la disposición de los consumidores una enorme cantidad de productos a unos precios relativamente asequibles. Y tú libremente entras en el supermercado y eliges lo que quieres de lo que ofrecen. Por lo tanto, eso es el ejemplo del comercio libre. Lo que yo te estoy diciendo es lo que ocurre en el mundo. Lo que ocurre en el mundo es que hay un supermercado que es Estados Unidos, que además de ser el supermercado más libre, con más competitivo y con más facilidades de costes, está siendo penalizado para que pueda vender otro supermercado que tiene encima costes más caros, como es el caso de la Unión Europea. Es decir, el supermercado A, Estados Unidos, produce coches, carne, productos agrícolas y otros productos más baratos y se le prohíbe vender a los consumidores del supermercado B en la Unión Europea, mientras que la Unión Europea produce coches más caros, carne más cara y productos agrícolas más caros, se le subvenciona y además se le permite exportar su exceso de capacidad al supermercado A Estados Unidos. O sea, es todo lo contrario al ejemplo que tú estabas dando. Bueno, entonces, en términos de lo que estamos escuchando, tú lo que planteas es, Estados Unidos es una economía abierta que intenta colocar sus productos en el mundo y, sin embargo, del otro lado observa barreras arancelarias y no arancelarias que impiden que ellos jueguen una suerte de igualdad de condiciones. Ya. Y por el otro lado, las otras economías le piden a Estados Unidos que esté totalmente abierta para recibir sus productos. Ok, va. Suena razonable en el sentido de no parece adecuado que yo abra las puertas de mi hogar y tú me abras una ventanita y me mires de vez en cuando y recibas tal vez 2 o 3 cositas en las que yo produzco.
pareciera adecuado. Pero sin embargo, lo que observamos, y ojo, el buen análisis es aquel que se fija no en lo que se observa de primera vista, sino en lo que hay o lo que no se ve o en la última consecuencia o instancia. El buen análisis es el que trata de buscar que hay algo más allá, pero en primera instancia, a ese escenario en el cual hay una economía, por ejemplo, dividámosla entre Estados Unidos y Europa, una economía que está muy abierta y una Europa que está muy cerrada, pues Donald Trump reacciona haciendo lo siguiente. Bueno, pues en ese caso, pues yo voy a elevar mis aranceles, voy a cerrarme un poco más. Como contrapartida, ustedes se ponen a pensar en exactamente lo mismo y terminamos en un escenario en el cual la economía global termina más cerrada, más autárquica, más ensimismada en sí mismo y en la cual todos resultamos ser más pobres. Y te decía, Daniel, hace un momento que antes de escuchar tu postura en una entrevista, yo iba a escribir un artículo que decía algo así como el golpe más importante contra la prosperidad de la humanidad de este tiempo. O sea, no recuerdo exactamente el título, pero esa era la idea, porque económicamente hablando, o sea, si nos vamos a la economía 101, a la de primer curso, pues lo que Donald Trump haría o está haciendo no tiene mayor sentido económico. Ahora, me adelanto, la economía no es una foto, es una película, ¿ya? Y hay que ver a la película para entenderla. Ahora sí, La teoría espérate, funciona adelante. siempre, excepto en la práctica, ¿verdad? ¿Por qué es importante entender esto? Hay un factor que el debate liberal está ignorando, que es la importancia del exceso de capacidad y del capital circulante. Y el capital circulante lo es todo. No sé por qué no sé por qué en el debate liberal esto se está negando. Y por otro lado hay otra cosa en el debate liberal que me preocupa, que es la enorme pasión con la que se está hablando de los aranceles de Donald Trump y no se ha dicho, o yo por lo menos durante años, no he escuchado nada sobre los aranceles de von der Leyen y los aranceles de Xi Jinping en nuestras publicaciones favoritas. Yo sí lo he escrito, pero a mí siempre me ha faltado esa visión de, o sea, parece como que es que los aranceles han aparecido ahora, es que los aranceles son la norma en la economía global. Pero voy al tema de una economía más cerrada. La economía norteamericana no va a ser más cerrada, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacen estos aranceles? Lo que hacen estos aranceles es equilibrar la balanza. Y claro, si entendiendo cómo funciona la política global, uno obviamente diría, oiga, pues no, váyase usted a la Organización Mundial del Comercio y dígales que es que estas economías están elevando sus barreras no arancelarias y vamos a buscar soluciones en las que se abran ambas economías. Enhorabuena con eso. Try and do it. Claro, la Organización Mundial del Comercio está tomada por defensores de China que lo que han hecho ha sido escorar todas las decisiones para beneficiar a una China que lo que ha hecho, ahí tienes el libro We Have Been Harmonized, es cerrar su economía en los últimos 10 años hasta convertirla en una economía completamente, prácticamente cerrada en todos los sentidos, excepto en el de exportar su sobrecapacidad. La sobrecapacidad es muy importante, porque no es lo mismo el concepto que hemos comentado antes de vamos a comerciar libremente, etcétera, que el de yo produzco toallitas para limpiar móviles, pero claro, no las puedo vender y además mi capacidad productiva es 5 veces superior a lo que tengo como mercado. Por lo tanto, te lo tengo que vender a ti, pero además te tengo que evitar que tú me vendas toallitas para limpiar a mí. Esto es increíble. Esto es la realidad del comercio global. Por lo tanto, lo que yo creo que es esencial entender en todo esto es por qué la economía no se va a cerrar más después de estas negociaciones arancelarias. Número uno, Donald Trump está negociando. Ahí tienes otro libro, The Art of the Deal, suyo, de 1988, que si la gente lo leyese, probablemente no necesitaríamos este debate, pero yo prefiero charlar contigo. The Art of the Deal. Tú me estás tratando de manera desfavorable y yo, que soy tu mayor cliente, ¿qué es lo que hago? Voy a ti, mi suministrador, y te digo,
te voy a poner un arancel del 100%. Tú dices, shock, y empezamos a negociar. En realidad, lo que está haciendo Donald Trump es lo que hace cualquier empresa con sus suministradores. Si yo soy una empresa y la empresa que me suministra, yo soy su mayor cliente, ¿qué hago a esa empresa todos los años? Le llamo y le digo, oye, aquí descuentos, ¿no? Aquí mejores condiciones y además me invitas a comer para negociar, ¿no? Yo soy tu mayor cliente. ¿Te imaginas una empresa que es el mayor cliente del mundo y al que el mayor cliente del mundo le dice no solamente te voy a vender productos que ya no son más baratos, sino que encima te voy a prohibir que me vendas tú a mí? ¿Y te imaginas eso? Entonces, ¿qué es lo que hace Donald Trump? Lo que hace Donald Trump es decir, se acabó. ¿Y por qué dice se acabó y lo hace de manera pública y tan, digamos, podemos decir, histriónica como lo está haciendo ahora? Porque ha fracasado de manera empírica la metodología diplomática que todo el mundo parece adorar. Es un hecho. En el año 2016, cuando el presidente Trump llega a la Casa Blanca, Steve Mnuchin y Rex Tillerson y sus asesores le dicen hay que ir de manera diplomática con la Unión Europea, con China, con todos estos países, con respecto a nuestras desventajas comerciales, las barreras no arancelarias contra nosotros. Bien, y entonces fueron diplomáticamente. ¿Y cuál fue el resultado? Que lo que hicieron esas economías fue aumentar sus barreras no arancelarias, pero además hacerlo a toda velocidad, especialmente después del COVID, porque además después del COVID, con la excusa de las cadenas de suministro, la seguridad nacional, etcétera, etcétera, todas esas economías dijeron aquí que no entre nada de Estados Unidos y nosotros a intentar proteger nuestro sector manufacturero. ¿Por qué es importante la sobrecapacidad? Porque lo que está haciendo Donald Trump es decirle a ellos, no tienes otra opción que venderme a mí. Nosotros, Estados Unidos, somos el consumidor más grande y más rico del mundo. No puedes sustituir al consumidor norteamericano por el consumidor brasileño o el consumidor de Rusia. Por lo tanto, y tampoco por el consumidor europeo, que está en estancamiento desde hace años. Por lo tanto, tienes que darme beneficios en los que equilibremos la situación. Así, una vez que termine el proceso negociador, la economía global pasa de estar más cerrada a más abierta, no a menos abierta. Bueno, yo creo que acabas de llegar al punto que queda clarísimo, ¿no? A ver, pero vamos por partes nuevamente. Primero, y esta era la intuición primera que yo creo que le salta a todo el mundo. ¿Por qué entrar en una especie de guerra comercial? ¿Por qué tomar esta iniciativa que a los economistas no les hace sentido? ¿Ya? Porque, claro, cuando estudias el comercio, cuando entiendes el rol de los aranceles, pues ves que los aranceles en realidad no benefician a las economías, no benefician a las sociedades, no benefician al sujeto que se encuentra cruzando la calle en este momento allá afuera, ¿ya? No benefician a nadie. Sin embargo, la explicación tenía que estar en algún lado, o la tesis de por qué se actúa de esa forma tiene que estar en alguna parte. Y hace un momento yo había mencionado que no se puede ser el presidente de la nación más poderosa del mundo, o por lo menos de una de las naciones más poderosas del mundo, porque de repente, y con el paso del tiempo esto deja de ser así, ¿ya? Sin haberse pensado un poquito dónde iba a parar todo este curso de acciones que nosotros estamos observando. Ahora, tu postura es la de, mira, yo soy tu gran comprador y tienes que tratarme mejor porque me has tratado mal de manera sostenida. Eso es. Tu postura es la de, aquí lo que estamos observando es que la razón de este curso de acciones tiene una explicación y pasa más o menos por aquí. Yo no voy a negociar suave, voy a negociar duro. En lugar de haber tomado la ruta que ya tomamos, voy a pararme firme y a decir, estas son las reglas de juego porque yo soy quien soy. Y a la larga, para entender las razones de este juego y de esta operación o de estas acciones, basta también con entender al sujeto. Pues.
O Claro. sea, si uno quiere entender por qué tu adversario, tu oponente, tu competidor, la persona que está enfrente, la persona que está sentada del otro lado de la mesa, actúa como actúa, pues Mm. también tenemos que tomarnos un poquito el tiempo de tratar de entender y conocer al sujeto. Y en este caso, pues tú lo ponías muy claro cuando hablabas de el arte de la negociación de Donald Trump. Ya él nos muestra de qué forma opera, de qué forma actúa y cómo en el mundo de los negocios él está acostumbrado a hacer las cosas. Y en este caso, pues siendo el presidente de la nación norteamericana, parece que no está obrando muy diferente. Y si nosotros juzgamos de esa forma, observaremos que al final, al menos según esta postura que yo creo tiene visos de mucha plausibilidad, la intención no es quedarnos con aranceles más altos en todos lados, ni No. entorpecer el comercio internacional, ni ir por una vía de insensatez económica que no tiene sentido alguno, sino determinar en una sociedad o en un mundo o en una economía global con menos aranceles. Y Esa es la. si este es el resultado, pues todo cobra sentido. Porque Claro. dice, Y además hay que poner en la misma balanza barreras arancelarias y no arancelarias. El engaño del estatismo es decir, hombre, por favor, si nosotros tenemos muy pocos aranceles, ¿eh? No, ¿eh? Hay que entrar en las barreras no arancelarias, hay que entrar en las enormes, en las prohibiciones, en las limitaciones regulatorias, administrativas, burocráticas, etcétera, etcétera. Esto es clave, ¿no? Y entonces se va a poner todo, va a ser una economía más abierta. ¿Y por qué va a ser una economía más abierta? Porque Donald Trump es un empresario. Donald Trump no está buscando autarquía. Donald Trump sabe perfectamente que Estados Unidos puede tener déficit comercial, un déficit comercial pequeño o manejable, igual que puede tener déficit fiscal pequeño o manejable, porque tiene la moneda de reserva del mundo y porque no produce todo lo que necesita. Como explica J.D. Vance, nosotros no producimos plátanos, siempre los vamos a importar. Pero es que hay un montón de cosas que nosotros sí producimos y además producimos más baratas y que no podemos vender en el exterior. Es más, hay un montón de cosas que nosotros, los estadounidenses, producimos en tecnología que aparece China, las copia, las roba y no pasa absolutamente nada. Entonces no estamos en las mismas condiciones. O sea, el concepto que tú, a mí me encanta el concepto que tú has utilizado antes del déficit comercial que yo tengo con mi supermercado. Imagina, es el déficit comercial que yo tengo con mi supermercado, es todo libertad, ¿de acuerdo? Pero yo puedo ir a otro supermercado si no me gusta lo que vende el que tengo enfrente de casa. ¿Eh? De hecho, tampoco tengo que comprarle lo que me diga el supermercado. ¿Eh? El concepto, desafortunadamente, es que no existe en el comercio global actual. Por ejemplo, no existe el concepto de que tú, que tú tengas una frutería y el supermercado todas las mañanas, como tiene que vender fruta, entre en tu frutería, te robe la fruta y la ponga en su alacena para vendérsela a sus clientes. Eso es lo que hace China con la tecnología. Entonces, tantas diferencias con respecto. El otro día me decía un queridísimo amigo y mente brillante liberal, me decía, Daniel, es que tienes que leer a David Ricardo. Y le digo, es que si David Ricardo viese lo que es el comercio global actualmente, sería el primer fan de Donald Trump. Porque es que no ok, existía. Claro, perdón. ok. Bueno, la tesis es lo que está haciendo Donald Trump va a conducir a nuestra economía global a un Sí. espacio de negociación y cooperación como el que planteábamos en el inicio, o por lo menos tendríamos una economía mucho más abierta, ¿ya? Mm. Y en esa economía mucho más abierta todos resultaríamos beneficiados. Ahora bien, eso desde el punto de vista de la intención de Donald Trump, partiendo del supuesto de que te estés en lo correcto. Ahora, Ya. sin embargo, ¿cuánto tiempo crees que tomará que estas negociaciones o esta postura pues den lugar a ese resultado que estás mencionando? Y lo digo porque a Claro. veces, o mejor dicho, porque cuando Donald Trump estaba por llegar a la Casa Blanca, también decían, bueno, una vez que llegue el asunto Ucrania, bueno, también se va a resolver en pocos días, darle unos meses,
Donald Trump va a poner, no sé, por lo menos a incidir, y este asunto es materia olvidada. Y lo cierto es que se ha dilatado por lo menos más de lo que uno hubiese podido esperar inicialmente, basado en, no, Donald Trump es Donald Trump, va a hacer lo que sabe hacer, y bueno, sin embargo, por lo menos no se ha resuelto al momento. ¿Cuánto tiempo le das tú a esto? O sea, ¿será meses? ¿Será un año? Primero, muy poco tiempo. Por el factor de la sobrecapacidad que yo te decía. Los puertos de China, las empresas de China, las empresas europeas exportadoras, etcétera, no pueden sobrevivir el problema de capital circulante en el que se meten si se enroca sus países en no negociar. Y ya están negociando. No es lo mismo que lo de Ucrania. Lo de Ucrania es una guerra en la que Donald Trump está buscando que haya una solución de paz entre dos partes que, como decía Churchill, tienen un grave problema a la hora de negociar, que las dos piensan que están ganando. ¿Sabes? Entonces, claro, cuando los dos piensan que están ganando hay mucha dificultad para negociar, pero eso es otra cosa. En cualquier caso, ojo, cualquiera que siga lo que está pasando con la guerra de Ucrania de manera no sectaria y de manera independiente, estará impresionado de los avances que se han conseguido en 3 meses que no se han conseguido en 2 años. Pero fuera de todo eso, ¿cuánto tiempo le doy? Te lo va a decir el capital circulante. Te lo va a decir cuando empiece el dominó de quiebras de empresas exportadoras que primero, esto es como el Day of Reckoning, primero dicen, ja, 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 se lo venderé a los europeos. Los europeos dicen, yo aquí no quiero ver esto. ¿Vale? Uy, bueno, se lo venderé a los rusos. Los rusos dicen, a mí que me vas a contar con un 15% de inflación y la economía estancada. Ahí va, que no se lo puedo vender a nadie más que a los norteamericanos. Bueno, pues vamos a negociar. Y se va a negociar. Y yo creo que ya es evidente que va a haber un dominó, un aluvión de acuerdos comerciales en muy poco tiempo. Y la gente dice, hombre, es que los acuerdos comerciales llevan mucho tiempo. Se puede tardar 3, 4 años en hacer un acuerdo comercial. No se tarda 3, 4 años en hacer un acuerdo comercial en el que lo que tienes que hacer es quitar cosas. En lo que se tarda 3, 4 años es en llegar a acuerdos comerciales, en lo que vas es añadiendo barreras por aquí y por allí. Aquí lo que tienes es que quitar. Si es que lo que está haciendo el presidente Trump, y me da tanta pena que el mundo liberal no lo entienda, es lo más liberal que hemos vivido en los últimos 30 años. Lo que pasa es que para ganar... Ahí tengo una pausa porque la verdad es que lo que dices, honestamente me parece genial y me hace sentido. Y ese es el detalle con esta conversación, porque si analizas desde una perspectiva económica, si quieres estática, no tiene sentido lo que está sucediendo al aumentar los aranceles aquí y allá y comenzar a cerrar la economía global. Desde una perspectiva estática, si nos fijamos tal vez en el día 1, si nos encerramos solamente en la lógica desde una perspectiva estática y sobre todo falsa, que es la de que vivimos en un mundo de libre comercio. ¿Sabes? Que ese es el problema. Si el gran problema de poder explicar con el que me enfrento yo es que hay una especie de imaginario colectivo que se cree que vivimos en una especie de Xanadu de comercio libre en el que una empresa que produce toallitas para limpiar teléfonos lo vende allá donde se quiera y como se quiera en cooperación espontánea, que es que no pasa eso, que pasa lo contrario, que vivimos en un mundo feudal de intervencionismo absoluto. Bueno, pero sin embargo, de nuevo, ¿no? En una primera instancia, si uno se fija en los aranceles ok, listo, si estamos en un mundo bastante cerrado, aumentar los aranceles nos permite creer, al menos en principio, que nos estamos cerrando más. Si la postura es... Te voy a hacer una pregunta rápida, que la va a entender todo el mundo. Si estamos en un mundo peligroso por las armas nucleares que van proliferando alrededor del mundo, ¿cómo se hace un mundo menos peligroso? ¿Eliminando las armas nucleares que nosotros tenemos o teniendo armas nucleares? También estando armado. ¿Cómo?
también estando armado, o sea, ¿Cómo también mermado? teniendo armas. No, O sea, el mundo es más seguro si Estados Unidos tiene armas nucleares que si Estados Unidos no tiene armas nucleares. es lo ¿Cierto? que acabé de decir. Es lo Ah, que vale, acabé de vale, decir. O vale. sea, Ok, perdona, que no te había entendido. sí, sí, Perdona, sí. efectivamente. Entonces, si entendemos que Estados Unidos teniendo armas nucleares hace un mundo más seguro, no un mundo más peligroso, tenemos que entender de la misma manera como arma geopolítica los aranceles para hacer un mundo más libre, no menos libre. Es decir, es un arma de negociación. ¿De acuerdo? ¿Eh? Ahora, sin embargo, también este proceso tiene que resistir el mismo proceso que tal vez un escenario de asedio, en el cual tú tienes gente que te apoya. Sí, Ojo con las limitaciones del ejemplo, porque no quiero que lo tomes literal. Cuando se daba un asedio en la Edad Media, por ejemplo, sí, estabas tú con tu ejército sí. apostado fuera de la ciudad a la cual le cortaban los suministros y había una carrera de resistencia. ¿Quién resistía más? Porque los de Mm, adentro estaban apertrechados, en algún momento comenzaban a flaquear las existencias, los alimentos, y por sí, el otro lado también los que estaban de tu lado decían, bueno, yo ya quiero regresar a casa, llevamos bastante claro. tiempo aquí, estamos cansados, nos estamos enfermando, aquí no hay buen clima, no sé, esta tierra está fea. Entonces, al final también había una carrera de resistencia en la cual el que se quebraba, Sí. perdía. Bien, ¿Ya? pero es que esto no es una guerra en la que uno intenta invadir al otro o al revés y el otro defenderse. Esto no es una guerra, esto es dos que quieren seguir comerciando entre ellos, que quieren seguir creciendo juntos, en los que uno o unos han tenido, oye, ilegítimo, además es completamente legítimo, han tenido la enorme suerte de que el primero se dejaba avasallar, ¿de acuerdo? No es lo mismo, no es lo mismo, ¿eh? No, pero detalles, Daniel. Yo no me refería a llevar el símil Ya, al ya, tema comercial, sino al hecho de soportar las presiones internas de tu economía. Es decir, por ejemplo, que desde claro, el grupo de claro, norteamericanos hombre, digan, hey, por eso, ¿qué hace el presidente Trump? Por eso no, y es que no hay ningún tonto en su administración. Primero, shock, y saca una lista con unas barreras arancelarias gigantescas y esto se tiene que eliminar o nada y tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Shock mundial. ¡Ah, Dios mío! Y empiezan a negociar. Claro, el mercado ya se ha dado cuenta, el mercado ya ha hecho ¡bum! Para arriba. Claro, claro que el mercado se da cuenta, porque es que, es que lo que no tiene ningún sentido es esta narrativa falaz del consenso keynesiano y de todo su engranaje alrededor, en el que desafortunadamente ha caído también una enorme parte del liberalismo intelectual, de pensar que es que lo que Donald Trump quiere es que a su economía le vaya mal y a sus empresas le vayan mal. Pero ¿de qué estamos hablando? Donald Trump nunca ha sido de ninguna manera en ese sentido. Entonces, tienes que partir de la base, como me decía a mí el otro día un intelectual liberal, me decía, es que lo que realmente piensa Trump es otra cosa. Y yo ya le decía, mira, yo aquí ya no entro. Porque eso de que tú sí que sabes, que no sabes, no le has visto en tu vida, yo lo he visto 3 veces, ¿vale? Y no digo que le conozco como si fuese lo mejor, pero desde luego eso de decir que no, eso no es lo que dice, no es lo que piensa y que lo que piensa es otra cosa, eso no es que sea conjetura, es que eso ya, ya es ya. teoría de la conspiración. Por lo Muy fino, tanto, muy fino. lo que tú estabas diciendo es muy importante. Por supuesto que Donald Trump sabe que este proceso de negociación tiene efectos colaterales que pueden ser negativos para la economía estadounidense. Por eso lo hace para que se negocie rápidamente y de manera quirúrgica. ¿eh? Si lo hubiera hecho de manera light, ¿vale? Día de la liberación. Voy a abrir un proceso de diálogo con nuestros socios comerciales para intentar reducir esas gigantescas barreras comerciales que nos han puesto. ¿Qué hace la gente? Dice, ¡puah! O sea, no, yo sería el primero. ¿Qué te crees que?
¿Entiendes? La gente dice, ¡buah! Ya, bueno, pasa la legislatura y no hemos llegado ni a sentarnos. Claro, tiene toda la razón, claro. Ok, Tienes que dar ok, el ok. y por eso es De rápido. nuevo, de nuevo. Para mí hace total sentido tu tesis. Yo no voy a negar aquello. Y lo digo por el mismo hecho de que paré la idea de escribir un artículo que decía que era el mayor golpe contra la prosperidad de la historia, porque me negaba, a pesar de entender que no tenía algún sentido, en creer que lo que se hacía no tenía sentido. Y de Claro, hecho, yo siempre digo, hay que otorgar el beneficio de la duda. O sea, ¿por claro, qué razón se obra de esa manera? claro, Pues alguna claro. razón tiene que haber, ¿no? Ahora, Claro, vamos a algunos la temas idea de que interesantes. lo que es una estupidez es pensar que Donald Trump está loco y que lo que lleva y no solamente que está loco él, sino que está loco él, toda su administración, todos los empresarios que están a su alrededor, etcétera. Hay otro factor que a mí me parece súper interesante, ¿eh? Y la verdad, para mí, ha sido sorprendente. ¿Quiénes han sido los líderes del mundo que rápidamente se han dado cuenta de que esto es una negociación y que están consiguiendo las cosas rápido y de manera positiva para sus países? Sheinbaum. O sea, resulta que todos estos supuestos liberales, que no lo son, todos estos supuestos demócratas, todos estos y tal y que cual, resulta que una persona como Sheinbaum y como Keir Starmer han sido más rápidos, han conseguido más cosas y lo han hecho de una manera más eficiente, sabiendo, en vez de pensar que la razón por la que se están haciendo las cosas es porque este señor está loco y es tonto, sino para pensar, hombre, por favor, es de libro, está negociando, igual que negocia conmigo los países de la OPEP, me imagino que habrá pensado la señora Sheinbaum. Cuando vamos a las reuniones de la OPEP, ¿qué hace Arabia Saudí? Arabia Saudí dice, voy a reducir la producción en 1 millón de barriles al día. ¡Ah! ¿Sabes? ¿Entiendes? Claro, está negociando. Y yo creo que eso es muy importante y positivamente sorprendente. Bueno, te digo que entre los comentarios, uno que veo aquí, veo que nos dicen vendedores de aceite de serpiente. La verdad es que nunca lo había escuchado, pero Snake seguro que debe oil, tener algún sí, valor, ¿eh? Porque- es una traducción, es una traducción directa del inglés, snake oil salesman, ¿eh? Ajá. Que Bueno, significa que son personas que venden un producto malo, pero que lo hacen muy bien, ¿no? Esta es otra cosa, mi querido amigo, el que lo haya puesto el comentario, no es eso. Esto es vendedores, o no sé si ni siquiera los exportadores que venden a Estados Unidos son snake oil salesmen. Están vendiendo legítimamente productos en los que sus gobiernos les han dado una ventaja y han hecho una desventaja para Estados Unidos y durante un tiempo Estados Unidos no solamente lo ha permitido, sino que no podemos olvidar que el comienzo de este exceso fue una política por parte de Clinton. El presidente Clinton llega y dice, bueno, nosotros hemos conseguido superávit fiscal, que es verdad que lo consiguió, gracias a las políticas de Reagan previa, pero bueno, eso es otra cosa, consigue superávit fiscal y dice, por lo tanto, no nos debe preocupar el déficit comercial. Esto en análisis macro lo entiende cualquiera, ¿no? ¿De acuerdo? No nos debe preocupar el déficit comercial. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir entregando nuestra capacidad manufacturera al resto del mundo a cambio de bienes y servicios más baratos porque nos podemos permitir el déficit comercial. 2 años después tienes déficit fiscal y déficit comercial. Fue un error completo, pero bueno, no pasa nada. La cuestión ahora es decir, no es que Estados Unidos tenga que tener superávit comercial, no es eso lo que busca es reducir el déficit comercial para que sea sostenible. Un déficit comercial del 2% es perfectamente sostenible y a la vez reducir el déficit fiscal. a ver, pero colgándome lo último que acabas de decir, ahora supongamos una economía totalmente libre, en la cual hay Sí, cooperación y estamos hablando sí, de este espacio donde todos los aranceles se desplomaron a niveles razonables, las barreras no arancelarias también desaparecieron y sin sí. embargo la economía norteamericana tiene un déficit comercial importante. ¿Qué dirías en ese caso? En ese caso no habría ningún problema porque Estados Unidos tendría una economía que crece mucho más. Además,
los salarios reales de los norteamericanos subirían. Lo que no tiene ningún sentido es lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿vale? Es decir, tener un déficit comercial por competitividad, por valor añadido, etcétera, no es ningún problema, ¿no? Un Al fin y al norteamericano, cabo se trata de las decisiones de las personas en cuando un es una espacio de democracia. decisión, cuando es una decisión de las personas. Cuando no es una decisión de las personas, sino que es una limitación de los gobiernos, ya es otra cosa. Es decir, si Estados Unidos se levantan sus barreras comerciales y los consumidores europeos, por decisión propia y porque les da la gana, prefieren comer eh, huevos y carne o lo que sea, o cualquier producto, o comprar cualquier producto de otro lugar, fenomenal, es competencia libre. Pero cuando se trata de, no, es que no, o sea, yo voy a comprar hamburguesas a cualquiera de los supermercados que tengo a mi alrededor, no hay posibilidad de comprar carne norteamericana. Y no quiero Bueno, decir nada contra la carne de nuestros países, que está muy bien, pero sí, ¿por qué no puedo tener yo la capacidad de decidir? No me dejan, ¿no? Bueno, entonces la postura general es, Donald Trump ha iniciado un curso de acciones que apunta a tener una economía más abierta al final del camino y en lo venidero vamos a ver una suerte de muchos acuerdos comerciales muy breves, muy rápidos, estableciéndose entre las distintas economías. Pero para Sí. aquellos que tengan dudas de esta tesis, me gustaría escuchar tu respuesta. Ya intuyo por dónde va, pero quiero que queden cubiertas digamos, las distintas aristas para que luego no digan, Claro. pero a esta Ah, hipótesis o a esta tesis le hace agua por el lado de acá. Y es la ok. de, bueno, si tenemos, imaginemos dos economías, la norteamericana y la ecuatoriana. La ecuatoriana entiende el mensaje y dice, bueno, nosotros vamos a derribar nuestras barreras arancelarias y sin embargo, supongamos Donald Trump le dice, no, con eso no basta. Entonces, claro, el argumento sería, si ves, no era por ahí, porque ya Ecuador bajó sus aranceles y a Estados Unidos o a Donald Trump no les es suficiente. La Ya. respuesta va por, yo intuyo por dónde va, pero quiero que tú la dieras. Bueno, es ¿Cuál que en sería el argumento? ese caso no ocurriría. Ecuador no tiene una enorme cantidad de barreras no arancelarias contra Estados Unidos. Por lo tanto, el único problema serían los aranceles, ¿de acuerdo? Y eso es perfectamente solventable rápidamente. Bueno, Pero entonces tu posición sería que Estados Unidos diría, bueno, entonces ya que ustedes la bajaron, nosotros la bajamos y estamos de acuerdo. Fin de la totalmente, negociación. Ya, totalmente. bueno, yo lo que pensé que ibas a sostener era, bueno, pero sin embargo, más allá de lo aparente, que son los aranceles que se muestran, existen un montón de barreras arancelarias que No, ustedes por han eso puesto en lo nuestra decía. economía y Claro, en ese caso, pues queremos que claro. también desarmen eso. Claro, por eso lo decía. Es que en el caso de Ecuador, como me has puesto el ejemplo de Ecuador, Ecuador no tiene muchas barreras no arancelarias, pero te voy a poner el caso del Reino Unido, ¿no? El Reino Unido tiene muy pocos aranceles. El Reino Unido con Estados Unidos tiene muy pocos aranceles. Sin embargo, lo que tiene son gigantescas barreras arancelarias que sitúan al Reino Unido al nivel de la Argentina de Kirchner en cuanto a barreras al comercio contra Estados Unidos. Para que te hagas una idea. ¿Vale? Entonces, claro, si el Reino Unido o la Unión Europea dicen, proponemos reducir nuestros aranceles, no vale, claro que no vale, claro que no vale, porque el truco de esas economías ha sido tener supuestamente bajos aranceles, pero enormes barreras no arancelarias, ¿no? Y sobre todo, por el lado por donde le pilla la administración estadounidense, es decirle, un momento, no son solamente las barreras arancelarias, sino las no arancelarias, pero es que además, mis queridos socios, que sois muy graciosos, esas barreras no arancelarias no se las impones a Marruecos, a Argelia, a Tanzania, a tantos otros países. ¿Por qué? Porque las barreras no arancelarias son lo que le da poder a los gobernantes. Es decir, son lo que literalmente le da poder al gobernante para ir luego al rey de Marruecos y decirle, fíjate qué bueno soy, a ti te las quito. E ir a Estados Unidos y decir a ti no, que a ti ya te lo vendo todo, ¿sabes? Entonces, el truco
por donde va Lutnick, el secretario de Estado de Comercio, es ese. Es que cuando la Unión Europea le dice, no, pero si nosotros no podemos tocar las barreras no arancelarias, Marruecos. Claro, yo quiero las mismas condiciones que tiene Marruecos para la ganadería, para la agricultura, para la industria. Las mismas. Nada más. Ah, pero es que Marruecos es Ok, distinto. ¿Eh? ok, ya listo. Pero de hecho ahí es cuando ya estás tocando los temas sensibles para ciertos europeos. ¿Ya? Bueno, Y al final, y esta es una pregunta que te hago, es, ¿tú crees que esos temas sensibles serán incluidos en las negociaciones de manera seguro. tal que tengas a una Europa o a una Inglaterra más abierta al comercio con Estados Unidos al final de esto? Seguro. ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo la administración Trump, en el caso de la Unión Europea, es exactamente lo mismo, casi hasta la última palabra, que exige el informe Draghi para levantar las barreras internas de la economía europea. Fíjate qué curioso. Fabuloso, fabuloso. Bueno, de ser cierto esto, porque reitero, me hace mucho sentido y por eso quería hablar con Daniel Lacalle en este su programa Código Latán, un programa dirigido especialmente a latinoamericanos, pero que hoy por hoy, gracias a la magia de las redes, está disponible para cualquiera y en cualquier momento. Bueno, pues es lo que es. Ahora, detalles más, detalles menos, ¿no? A mí me gusta abordar temas que yo creo son atemporales, porque al fin y al cabo, en algún momento, incluso dentro de 2 años, alguno dirá, ¿y por qué razón Donald Trump inició este curso de acción? Y tal vez, creo yo, si tenemos razón, habremos dado con una respuesta que quedó grabada en el tiempo. Por otro lado, me agrada, o al menos es satisfactoria la noción de que al final tendríamos una economía mucho más abierta. Y si tenemos, ojo, si tenemos una economía mucho más abierta, resultado de toda esta línea de acciones, pues vamos a vivir mucho mejor, porque ahí sí estaremos observando un mundo de mayor cooperación, donde el conocimiento se traslada con mayor facilidad, donde la gente de escasos recursos observa cómo llegan bienes mucho más baratos a su economía. Y bueno, como indico, yo creo que el asunto siempre pasa por saber leer entre líneas y tratar de visualizar qué es aquello que está escondido detrás de lo que el sujeto que está conversando contigo no se tiene. De eso se trata el verdadero análisis. De hecho, esa es la conversación que yo tengo con mi papá. Papá, no se quede con el titular. Lea un poquito, no sé, o por lo menos escuche bastantes opiniones y de repente saca alguna diferente. Al final se trata de eso, de conversar, de discutir, de debatir. Sí, es verdad, yo tengo muchísimos amigos que están en contra de lo que Donald Trump está haciendo y en principio te digo yo también. O sea, es más, si me pasa un papel donde me dice, ¿sabes qué? Donald Trump está haciendo algo mal, yo digo, sí, está haciendo algo mal, pero si le doy esta mirada, hace sentido y si este es el objetivo, bueno, pues no me gusta mucho la maniobra, pero en la medida en que sea efectiva, me va a gustar su resultado. ¿Ya? Y ese es el asunto. Entonces, Daniel, estamos llegando al final del programa Código Latán. Yo quiero agradecerte un montón por haber brindado estos minutos contigo, pero quisiera que le dejes un mensaje final a aquellos que nos están escuchando desde allá, desde Madrid, me imagino, reportando Daniel Lacalle. Bueno, un mensaje final. El presidente Milei lo dijo de una manera muy clara y creo que no es sospechoso de no ser liberal ni yo. El presidente Trump utiliza los aranceles como un arma geopolítica para mejorar el comercio global para todos. Si no se hubiese llevado a cabo esta acción y el debate que ha conllevado, hoy no estaríamos hablando sobre las gigantescas barreras arancelarias y no arancelarias de la Unión Europea y de China. Y yo creo que esto también es muy bueno, el levantar conciencias. Y este debate me ha parecido esencial y con una persona que es una persona con un nivel intelectual absolutamente espectacular, que para mí es un honor charlar contigo, José. Así que, pues nada, que sigáis defendiendo la libertad y que, oye, pues que no os olvidéis siempre de que la mejor manera de defender la libertad es no caer en las trampas que te ponen los que están contra la libertad cuando se presentan como defensores de un libre comercio que no aplican, como es el caso de China.
Bueno, maravilloso mensaje, Daniel. Te agradezco mucho. Espero verte pronto en alguno de esos escenarios de esas reuniones magníficas que hacen los liberales en algún lugar del mundo. Un abrazo fuerte y a ustedes, mis amigos, si esta información les pareció relevante, no se olviden de compartirla, de darle like, hacer toda esa cosa que los youtubers y los influencers le piden a su audiencia. Yo no lo soy, pero en todo caso, no dejen de compartirlo. Es importante llevar este mensaje para tratar de llevar luces a esa discusión que de momento se torna oscura. Un abrazo, cuídate, Daniel. Chao, 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 chao. Chao con todos ustedes. Bye.